Listo. Empezamos entonces lo que nos compete y lo que nos trajo a este curso, que es partículas magnetizables. Como les dije el primer día, no, la traducción no es partículas magnéticas, ya que las partículas que estamos ocupando no son magnéticas, sino se van a magnetizar. Si fueran, como les decía, los imancitos, los típicos de la refrigeradora, ese material se llama magnetita. Entonces, si yo cogiera esa magnetita, el imán de las refrigeradoras, le cojo, le muelo, le hago polvo y ese ocupara para la inspección con partículas, como partículas, entonces ahí sí se llamara partículas magnéticas porque estoy ocupando un material magnético. En este caso, lo que voy a ocupar es un material que se va a magnetizar debido a un campo magnético. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la traducción adecuada no es partículas magnéticas. Ya. Freddy, ya que estabas ahí, por favor, activa nuevamente tu micrófono para que me colabores. Dígame. Gracias, gracias, Freddy. Ahí quédate activado tu micrófono para que me colabores ahí con el resto de la clase. ¿Sí? Ya, perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a ver un poquito de la historia de, ¿cómo se llama?, de las partículas magnetizables. Por favor, Freddy, ayúdame con la lectura. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, abundantes depósitos de magnetita fueron encontrados en el distrito de Magnesia en Asia Menor. Entonces, aproximadamente, como dice, 2000 años antes de Cristo, encontraron depósitos, encontraron minas de un material raro que le denominaron magnetita. ¿Por qué le bautizaron como magnetita? Ya que fue encontrado estos depósitos, estas minas, en un distrito de un pueblito llamado Magnesia, que queda en el Asia Menor. Entonces, en este pueblito de Magnesia, como encontraron grandes depósitos de un material medio raro, le bautizaron como magnetita en honor al pueblito de Magnesia. Entonces, ¿qué es esta magnetita? Lo que nosotros justamente conocemos como la piedra de imán. La piedrita que ocupamos en las refrigeradoras ya es una magnetita pulida, dada una forma circular o cuadrada o rectangular, la que sea, y ya está dada una forma. Entonces es ya una piedra pulida. Pero en la naturaleza, entonces la encontramos de esta manera, como una roca, como una piedra, en la cual está denominada magnetita, y esta, como dice, ya fue encontrada 2000 años de atrás, 2000 años antes de Cristo, ya fue encontrado estos depósitos de magnetita. Continúa, Freddy. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, abundantes depósitos de magnetita fueron encontrados en el distrito de Magnesia en Asia Menor. La magnetita se mantuvo hasta el siglo XIX como la única fuente de magnetismo. Entonces, miren, antes de que se invente la electricidad, la única fuente de magnetismo que existía era las piedritas de magnetita. El rato que ya inventaron, se inventaron la electricidad. Como ustedes saben, la electricidad está completamente ligada al magnetismo, porque donde hay electricidad hay magnetismo, donde hay magnetismo hay electricidad. Entonces, hasta que no descubrieron la electricidad, entonces la única fuente que existía para tener una fuente magnética eran estas piedritas, estas rocas de magnetita. Entonces, así, hasta el siglo XIX, la única fuente de magnetismo que había sobre la Tierra era estas piedritas de magnetita. Freddy, en los años... Aproximadamente 2000 años No, en los antes de años, Cristo. el último Perdón, párrafo. en los años 1400, la magnetita fue ocupada como aguja de las brújulas de los navegantes.
Ya, perfecto. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las aplicaciones mayores que se le daba ¿cómo se llama? La magnetita justamente era la aguja de las brújulas. ¿Sí? Ustedes saben que las brújulas era la única manera con las cuales se podían orientar justamente las embarcaciones, los viajeros, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón, Freddy? ¿Las brújulas hacia dónde apuntan su aguja? Freddy. Me decía, perdón, Sí, te decía que las brújulas hacia dónde siempre o únicamente apuntan. al norte Excelente, o sea, las brújulas apuntan, la agujita siempre está apuntando hacia el norte. ¿Por qué crees que siempre apuntan hacia el norte? de lo que, a ver, tendría que ver con el tema de los polos. Excelente, ¿los polos de quién? A ver, los polos de atracción serían en este caso Correcto, los polos de atracción, pero ¿de quién? la Tierra. Excelente. Sí, entonces miren, la Tierra es un gran imán. La Tierra tiene depósitos de magnetita por todo lado. La cuestión es que se comporta como un tremendo imán, como un gran imán. Y como ustedes saben, los imanes tienen su polo de por donde sale el campo magnético y por donde entra el campo magnético. Los seres humanos les bautizaron a esos polos por donde entra y por dónde sale y le pusieron polo norte y polo sur. Entonces les bautizaron, pero eso simplemente es bautizo, porque tranquilamente le podríamos haber bautizado de otro nombre, pero el que se descubrió y el que inventó le puso ese nombre, polo norte y polo sur, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Tú así has jugado con Freddy, si has jugado con los imanes de la refrigeradora. Sí, sí, ¿Qué pasa cuando tú les acercas? se atraen prácticamente. Se atraen, pero si tú les giras y otra vez quieres acercarles, ¿qué pasa? Se repelen Excelente, se repelen. Entonces, ¿eso de qué depende? De sus polos. Si es que están hombre y mujer, que son polos opuestos, ¿se atraen o se alejan? y Se atraen atraen, exactamente. Entonces, polos opuestos se atraen y polos semejantes y se repelen. se repelen, exactamente. Entonces ese principio fue el que ocuparon en la construcción de las brújulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La agujita de la brújula, entonces le pusieron justamente, le utilizaron con este material de magnetita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezaba a jugar dos imanes. Este imán chiquito de la aguja de la brújula jugaba con el imán gigante que es la Tierra. Entonces, polos opuestos ¿cómo se llama? Se repelen, polos contrarios se atraen y esta es la función o este es el jueguito que hace la agujita de la brújula para siempre apuntar hacia el norte. Sino que si cambiara la aguja y cambiara para otro lado, quiere decir que ya está cambiando la polaridad de la Tierra, entonces estamos fritos porque ahí sí se acaba la vida sobre la Tierra. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, el jueguito que hace la aguja de magnetita que está dentro de la brújula con respecto al imán gigante que es la Tierra, eso es lo que hace que se dirija siempre hacia el norte y esa era, como dice, en los años 1400, esto es lo que ocupaban para ¿cómo se llama? Los navegantes ocupaban justamente para orientarse, porque siempre esta aguja apuntaba en el norte, entonces ya sabían dónde está el norte, entonces avanzaban hacia el destino que ellos veían conveniente porque ya sabían hacia dónde estaba direccionando el norte. Por favor, Freddy, continúa. En los años 1600, William Hilbert publicó el imán de magneto. Fue el primer científico en estudiar el magnetismo con las leyes de electricidad, las que fueron publicadas en los siglos XVIII y XIX. Perfecto, entonces miren, este señor William en los años 1600 publicó un libro que en inglés se llama De Magnete y la traducción al español lo pusieron como imán, por eso es lo que a la magnetita nosotros le llamamos comúnmente imán.
¿Y por qué razón les llamamos imán? Porque justamente gracias a este señor William que escribió su libro, como les digo, de magnete, que la traducción es imán. Y fue el primer científico en estudiar justamente el magnetismo y con respecto también a las leyes de electricidad, y las leyes de electricidad fueron publicadas luego en otros documentos por el siglo XVIII y por el siglo XIX, ya cuando inventaron electricidad. Entonces, en 1600, William sacó su libro de Magnete explicando las leyes del magnetismo, lo cuales fueron complementadas después en el siglo XVIII y siglo XIX ya con la electricidad. Porque como les digo, la electricidad está completamente ligada al magnetismo y el magnetismo está completamente ligado al magnetismo, a la electricidad y la electricidad al magnetismo. Continúa, Freddy. En 1819... Hans Christian Ørsted observó que una corriente eléctrica en un alambre afectaba el magnetismo de la aguja de los compás y así estableció el enlace entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Christian, y al rato que ya inventaron la electricidad y la electricidad lo conducían por medio de un cable eléctrico, como siempre, a veces la mayoría de descubrimientos se da por casualidad, él estaría jugando con la brújula y el rato que estaba con la brújula jugando, el rato que se acerca a un cable eléctrico, empieza que esta aguja se vuelve loca. Entonces ahí dijo, a ver, ¿qué pasa? Si yo le acerco la brújula que siempre apunta hacia el norte, le acerco hacia el cable eléctrico y empieza la aguja a volverse loca, ¿qué significa? Que este cable tiene un campo magnético, este cable por donde está circulando la electricidad tiene un campo magnético, ¿sí? Entonces ahí estableció la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Continúa, Freddy. El moderno equipo de inspección de partículas magnetizables y sus técnicas fueron desarrollados por AB, de Forest and FB, Doane. Entonces, los equipos que hoy en la actualidad ocupamos como equipos de partículas magnetizables fueron ya ejecutados, fueron creados, fueron fabricados por los señores Forest y por el señor Doane. Continúa, Freddy. ¿En el campo magnético? Campo magnético y finas partículas de hierro han sido utilizadas para formar indicaciones de los cambios de permeabilidad en ciertas aleaciones por varios años. Aquí aparece ya el primer término que tenemos que manejarlo. Y este primer término dice permeabilidad. Freddy, ¿cómo se llama? ¿Tienes un impermeable en tu casa? ¿Impermeable? Sí, un impermeable. Sí, lo tengo. Sí, tienes un impermeable. Y ese es uno de los que más se ocupa ahorita que estamos en temporada de lluvias. Te pones el impermeable y sales tranquilamente a la lluvia. ¿Por qué sales con el impermeable a la lluvia? Porque ¿qué es lo que hace este impermeable ante las gotas de agua de la lluvia? Protege la ropa, Seth. Exactamente, protege que el agua que está en la parte externa provocada de la lluvia no ingrese hacia tu cuerpo y no te mojes, como tú bien dijiste, no moje la ropa internamente o no moje tu cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, al ponerte tú un permeable, impide que el agua ingrese. En este caso que estamos hablando de la permeabilidad, estamos hablando justamente de que las líneas de campo magnético ingresen al material. Entonces, cuando decimos que un material es permeable, lo que estamos diciendo es que ese material permite que las líneas de campo magnético ingresen hacia el material. Si decimos que el material es impermeable, entonces lo que estamos diciendo es que ese material no permite que las líneas de campo magnético ingresen hasta ese material. Entonces, a eso es lo que se refiere la permeabilidad. Ese es uno de los conceptos que vamos a manejar durante todo este curso, que es la permeabilidad magnética. Entonces, cuando decimos permeabilidad magnética, lo que estamos diciendo es que el material permite que las líneas de campo magnético ingresen a este material. Asociaría a ser conductor, como conductividad. Exactamente. No, la semejanza vendría a ser a resistencia, sí, también a conductividad, o sea, resistencia. Entonces, el material es, al decir que es permeable, quiere decir que tiene una baja resistencia.
Y mientras que el rato que decimos que tiene baja permeabilidad, diríamos que tiene alta resistencia, ya que no permite que las líneas de campo magnético ingresen al material. ¿Qué vendría a estar Gracias. también relacionado con la conductividad? Exactamente, porque si el material es permeable, tiene alta conductividad de líneas de campo magnético, y si es que el material no fuera permeable o tuviera baja permeabilidad, lo que significa es que va a tener baja conductividad, pero de líneas de campo magnético. Gracias. Entonces, miren, ahorita que vamos a entrar un poquito a la introducción de este método, miren lo que tenemos aquí ahorita en la foto. Tenemos justamente lo que se llama la levitación magnética. Un material está flotando sobre otro material. Esto parece magia, esto parece brujería, simplemente ciencia. Simplemente como ya dijo Freddy anteriormente, polos opuestos, polos semejantes se repelen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este material aquí tendrá su polo positivo, aquí tendrá su polo negativo, y aquí tendrá su polo positivo, y aquí tendrá su polo negativo. Entonces, polos, o podría ser al revés. Sí, como les decía, eso simplemente es una metodología ¿cómo se llama? Que se pusieron los investigadores, nada más puede ser al revés, no hay problema. Aquí el negativo y aquí el positivo. Pero ¿cuál es la situación? Como aquí tengo polos semejantes, entonces las líneas de fuerza de campo magnético se repelen. Como se repelen, entonces se provoca la levitación. Empieza a flotar un imán, la magnetita con respecto al otro imán. ¿Sí? Entonces, este es el principio de funcionamiento del tren bala en Japón. Entonces, ¿por qué el tren bala ocupa este magnetismo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simplemente aquí tengo yo el tren, ¿sí? Aquí tengo las rueditas del tren que no tiene ruedas, pero por decirles, entonces aquí nosotros ponemos las rieles del tren. Eso es la metodología normal que se ocupa en los trenes. Entonces, ¿qué es lo que pusieron vuelta aquí? Dijeron, no ocupemos no ocupemos, ¿cómo se llama? Ay, ya se fue. Entonces, no ocupemos las ruedas, sino, ¿qué pasa? Pongamos aquí un imán. Entonces pusieron un imán, y en vez de poner las rieles del tren, pusieron otro imán, pusieron sus cargas iguales para que se repelan, y entonces el tren empieza a flotar. Y lo único que hicieron es encasillar, pusieron topes para que no se descarrile nada más. Entonces, ese es el famoso tren bala, debido a que ya no existe fricción ¿cómo se llama? No existe fricción en la parte de contacto, ya que está flotando. Entonces, justamente al no tener fricción, entonces con una menor potencia en los motores puedo provocar mayor aceleración en el tren. Entonces, el tren bala de Japón es uno justamente de los que ocupa la levitación, el magnetismo en sus bases, para justamente no tener rozamiento, no tener fricción, y de esa manera provoca que sus trenes sean más eficientes. Entonces, vamos un poquito con las ventajas. Freddy, ¿cuál es la primera ventaja de ocupar el método de partículas magnetizables? El costo económico. Perfecto, el costo económico. Ahora, antes de esto, ¿cuál será el costo, el método de ensayos no destructivos más barato, Freddy? El que tú conoces. El método de inspección de ensayo no destructivo más barato. ¿Visual sería? Excelente, el visual. El primero que está más baratito y está al alcance viene a ser el visual. Sí, efectivamente, porque lo único que, entre comillas, para arrancar necesito una lamparita, $10, mis ojitos que estén bien, salvo que estén mal y me toque comprar unos lentes, super lentes, antirreflejo, anti empañadura, anti lo que sea, y me vale $500, $600, entonces ahí sí está carito, pues mi equipo. Pero en sí, si es que están mis ojos bien, entonces el método de inspección de ensayos destructivo más barato es de la inspección visual. Así es. Después, entre comillas,
¿Cuál es el que dicen que es el más barato? Es el de tintas penetrantes. ¿Por qué dicen que es el más barato? Porque yo voy y compro, me voy a Textec, me voy a Texsud, me voy a Inabras, me voy a Colimpo, etcétera, etcétera. Y digo, deme un kit de tintas penetrantes. El kit de tintas penetrantes aproximadamente está a $80. Entonces dice, ah, ya, está baratísimo. Mientras que si voy a hacer partículas, híjolete, a ver, ¿cuánto vale el yugo para arrancar? $1,000, híjolete. ¿Cuánto valen las partículas? Digamos que valen $200. Híjolete, ya. Entonces, para arrancar necesito $1,200. Vuelta para tintas 80, no, más barato es tintas. Esto es un costo engañoso. ¿Por qué razón? Con tintas penetrantes, primeramente, yo tengo una eficiencia del 30% comparado con partículas. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo en una hora inspecciono 5 metros lineales con tintas penetrantes, con partículas magnetizables, yo hago barro siquiera 15. Entonces, miren, ahí nomás ya estoy 3 veces más eficiente. La otra, las tintas penetrantes, para yo obtener un resultado, justamente me demoro mínimo media hora. El tiempo de aplicación, el tiempo de penetración, el tiempo de revelado, el tiempo de secado, se me fue media hora. Con partículas, ese ratito ya me da el resultado. No tengo que esperar la media hora para que me dé el resultado. La limpieza con tintas penetrantes tiene que ser la limpieza del hijo de madres, tiene que ser bien limpio, si no, indicaciones falsas. Con partículas se necesita una limpieza, pero no es tan rigurosa como la de tintas penetrantes. Adicional, como les decía, tintas penetrantes, estoy ocupando las 8 horas diarias. Al segundo día ya se me acabó. Ya tengo que ir corriendo a comprar otro kit de tintas penetrantes. Mientras que el set de $200 es de 5 libras. Y con 5 libras, yo, como se llama, paso feliz 2 meses trabajando las 8 horas. O un mes, digamos, ya trabajando las 8 horas. Entonces, miren, ya solo viendo esos detalles. Y el yugo, ¿cuánto me dura? Así le saque la madre un yugo, un añito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces, si los $200 se me van en un mes trabajando a full y el yugo se me quema al año, entonces, ¿qué significa? Que yo 200 por 6, 1,200, o sea, al año yo he gastado $2,200. $2,200 dividido para 12 me sale a menos de $22. ¿Dónde está mi calculadora? Déjenme. Aquí está. Listo. Entonces, $2,200 dividido para 12 meses. Miren, me sale a $180 el mes. Y tintas penetrantes, como les dije, si estoy trabajando a full y en 2 días ya se me acabó el kit. Eso quiere decir que voy a consumir 3 kits a la semana, 3 por 4 son 12 al mes, 12 kits y 12 por $80. 12 por 80, 12 por 80, $960. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? Con partículas me salió $180. Y aparte de eso, como les dije, en producción, tinta, yo con partículas te produzco el triple ¿cómo se llama? De avance con respecto a tintas penetrantes. Conclusión, si yo comparo tintas con partículas me sale baratísimo comparado con tintas, pero a veces tenemos la mala imagen de que tintas es más barato, pero por lo que el set vale $80. Pero es una falsa imagen que me da. El más barato, el más eficiente, el más rápido, partículas. Estábamos, Freddy. Segundo, ¿cuál es la Es ventaja que simple, tiene? Es simple. Entonces, simple. como les decíamos, si yo estoy haciendo tintas, chuta, tengo que limpiar, tengo que aplicar, tengo que remover, tengo que secar, tengo que aplicar el revelador, tengo que esperar 10 minutos que se produzca el revelado.
Conclusión, media hora, vuelta aquí, ¡plum! De una sola, en ese mismo instante ya tengo el resultado. Entonces es muy simple. Y va ligado con el 3, rápido. Sí, entonces es simple y es rápido. Listo. El 4, Freddy. El mejor método de ensayo no destructivo para detectar discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie. Ya, miren. ¿Qué dice? El mejor método de ensayo no destructivo para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Entonces, ya, chévere. Ah, ya, listo. Entonces, si es que yo voy a detectar discontinuidades superficiales, el mejor método es partículas. Entonces, siempre que yo quiero detectar superficiales, entonces chévere. Ahora, Freddy, estoy en un proceso de fabricación de una estructura. Por lo tanto, voy a inspeccionar yo las soldaduras de fabricación de una estructura. ¿Me servirá hacer partículas? Para una... Voy a inspeccionar soldaduras nuevas de una estructura, o sea, una estructura, un puente grúa, por decirte, están fabricando en este instante y ya terminan las soldaduras y me dicen, vea, denme Ya, inspeccionando las soldaduras. ¿Será válido partículas? sí podría también. Podría, pero ¿será lo más eficiente o no? O sea, claro, no sería lo más eficiente, pero Ya. sí, ¿Por qué crees que no porque sea lo como nos más dice, eficiente? ¿Por qué crees que no sea lo más eficiente? porque bueno, nos dice que dice cercanas a la superficie nada más, claro. Excelente, excelente. Eh, Entonces, mira, ¿cuáles son los defectos que sale el rato que tú estás haciendo, fabricando una soldadura? ¿Cuáles serían los defectos que tú encuentras, las discontinuidades que tú encuentras normalmente? Dime algunas, las que sepas, las que te por- acuerdes. porosidades, Correcto, poros, a ver, porosidad, ¿sí? ¿Qué a más? ver, grietas también, bueno, Fisuras, correcto. ¿Qué más puedes encontrar? eh, no me acuerdo el nombre técnico ahorita. No, no importa las que te acuerdes. ¿No te acuerdas más? Eh, sí, se me bloqueó ahorita porque Ya, no hay problema. Entonces, mira, en una soldadura puede haber faltas de fusión, faltas de penetración, fisuras, poros, escorias, incrustaciones metálicas, incrustaciones no metálicas, mordeduras, traslapes en frío, sobremotas excesivas, colgaduras, rechupes, quemones, puede haber un montón de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como me dice que las partículas magnetizables solo me detecta superficial y si yo sé que en la soldadura hay gran porcentaje de discontinuidades que están dentro de la soldadura, que están adentro en la parte volumétrica, entonces no me sirve partículas magnetizables, porque solo, ni tampoco me sirve tintas, porque solo voy a chequear la superficie. Y miren que aquí ya tiene otra ventaja partículas con respecto a tintas, que tintas solo me chequea la superficie, no me chequea adentro, mientras que partículas sí me puede chequear la superficie y un poquito adentro de la superficie, o sea, sí me puede inspeccionar debajo de la superficie, puede encontrarme discontinuidades que estén o no estén abiertas a la superficie. Si es que no está abierta, tintas no me detecta, tiene que estar abierta la superficie para que me detecte, mientras que partículas puede estar abierta o no puede estar abierta, te detecta si es que está en la superficie o un poquito adentro de la superficie. Entonces ahí ya viene otra ventaja adicional, pero al mismo tiempo se convierte en desventaja porque dependiendo lo que yo estoy buscando, dependiendo lo que yo estoy analizando, me sirve o no me sirve. Como en este caso yo te digo que es una soldadura nueva, donde los poros pueden estar en el interior, donde la escoria puede estar en el interior, donde la mordedura va a estar en el interior, donde la falta de penetración va a estar en el interior, donde la falta de fusión va a estar en el interior. Como no es externo, prácticamente no me va a encontrar nada, me va a encontrar muy poco, o justo una casualidad de que estén las discontinuidades afuera, ahí me va a encontrar. Si no, caso contrario, la mayoría de discontinuidades no me va a encontrar. Pero, ¿qué pasa ahora en el mismo ejemplo del puente grúa Freddy? Si es que ya ese puente grúa se fabricó hace 20 años y te llaman y te dicen, oye, date chequeando las soldaduras del puente grúa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya fue 20 años, como ya fue sometido a fatiga, como ya fue sometido a cargas, a sobrecargas, a movimientos, aplastamientos, tensiones, compresiones, bla, 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 ¿qué es posiblemente que se generen en las soldaduras? Freddy, ¿qué discontinuidad crees que se va a encontrar en esas soldaduras? continuidades, Ajá.
¿Qué discontinuidad se va a generar Abiertas. después? Abiertas. ¿Y cuál es la típica abierta que encuentras después de 20 años de trabajo sometido a cargas, fatigas, compresión, tensión, movimiento, tal, bla, 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 de ese puente grúa? ¿Qué va a estar esa soldadura? Rota. Exactamente, va a estar fisurada. Se van a presentar fisuras de fatiga, justamente porque el puente grúa va a estar trabajando, carga, compresión, tensión, jala, sube, baja, aplasta, muévese, ta, 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 ta. Entonces va a estar a cargas de fatiga, entonces se va a fisurar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El mejor método para detectar discontinuidades superficiales, ¿cuál es? Partículas. Las discontinuidades que se generan por fatiga da la casualidad que son superficiales. Entonces, cuando yo estoy inspeccionando vuelta una estructura, una soldadura, lo que sea, que ya ha estado sometido a fatiga, que ya ha estado trabajando, que ya ha estado fatigado, y como yo sé que se van a presentar fisuras, y yo como sé que esas fisuras van a ser superficiales, dentro de cajón con partículas, porque partículas es el mejor método de inspección es el mejor método para detectar discontinuidades superficiales y cercanas a la superficie. Entonces yo tengo que saber cuál va a ser mi aplicación, cuándo voy a hacer y cuándo ocupar este método. Entonces, ahora sí ya sé que el mejor método para cuando ya los elementos han estado trabajando, el mejor método es partículas magnetizables. De ahí que, por ejemplo, en el área petrolera, el método que más se ocupa para inspección justamente es partículas magnetizables, porque en el área petrolera toman muy en cuenta lo que es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo. Entonces, lo que ellos cada 6 meses, cada año, hacen inspeccionar todas las herramientas, toda la torre de perforación, toda la tubería, están haciendo inspecciones, 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 porque lógicamente no van a querer que falle en el momento del trabajo, sino yo voy a prevenir y voy a separar ya los elementos que ya estén con algún problemita antes de entrar a trabajar, para que no me quite tiempo ni espacio ni pueda provocar un accidente, sino yo ya le hago antes de que haga el trabajo, pero ya después de sometido a estas cargas de fatiga. Entonces, por eso es lo que, como les digo, las herramientas, tubería, torres de perforación, todo lo demás, se hace partículas, 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 con el objetivo justamente de detectar fisuras provocadas por como una discontinuidad superficial debido a la fatiga que ese material está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Freddy, 5. ¿Cuál es otra ventaja que tiene partículas Eh, magnetizables? ya, capaz de, capaz de detectar discontinuidades no abiertas a las superficies en materiales Ya, ferromagnéticos. entonces mira, lo que ya estábamos diciendo, tintas penetrantes, si no está abierto a la superficie, si está abierta, me detecta. Si no está abierta, no me detecta. Partículas sí me puede detectar discontinuidades abiertas y no abiertas, pero aquí ya viene un problemita que me pusieron aquí. Ya me pusieron una limitación. ¿Cuál es esa limitación? Tiene que ser el material Ferromagnético. ferromagnético. Si el material no es ferromagnético, se jodió. ¿El plástico es material ferromagnético, Freddy? No, pues, no. No, entonces se jodió, no puedo hacer. Ya adelantándonos un poco, tiene que ser el material ferromagnético. O sea, si voy a inspeccionar plástico, no puedo hacer partículas magnetizables. ¿La madera es ferromagnético, Freddy? No. No puedo hacer partículas magnetizables. El aluminio es, ¿cómo se llama? ¿Es ferromagnético, Freddy? Aleación de cobre, sí. El aluminio. A ver. Aluminio, Ajá. sí, sí. No, no, el aluminio no es ferromagnético, tiene un No. magnetismo muy bajo, entonces no puedo hacer. Entonces el vidrio, el plástico, la madera y materiales y aceros, esa parte no me acuerdo, sí, siempre me has hecho mal, pero ya lo investigo, no hay ningún problema. Tenemos los aceros austeníticos, los aceros ferríticos y los aceros, ¿cuál más me falta? Martensíticos. Uno de esos aceros no es ferromagnético, por lo tanto, uno de esos aceros tampoco puede ser. Entonces, aquí se restringe a solo materiales ferromagnéticos. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es esto de ferromagnético. Pero mire lo que ya dice el nombre más o menos. Ferro viene de hierro,
¿sí? ¿Cuál es el hierro? Es el componente, es, ¿cómo se llama? Es el componente del acero. Si yo quiero acero, ¿qué tengo que mezclar? Hierro más carbono, ¿sí? Entonces, Fe más C, tengo el acero. Entonces, hierro, entonces tiene que tener hierro y este hierro tiene que ser magnetizable. Entonces, a todos los materiales que tengan hierro dentro de sus componentes y el hierro, este hierro sea magnetizable, entonces sí puedo trabajar con partículas magnetizables. Caso contrario, se jodió, no puedo hacer. Sexto, Freddy, ¿cuál es la sexta ventaja? Es un método fácil en términos de limpieza comparado a tintas Sí, penetrantes. lo que les decía, o sea, toca limpiar, pero la limpieza no es tan problemática como en tintas, porque en tintas, sí, Diosito Santo, si no está limpio, si no está impecable, la de discontinuidades falsas que me da es tremenda y pierdo mucho tiempo en ese asunto de la limpieza, pero aquí la limpieza no es tan rígida como sí en tintas penetrantes. Listo, ¿sí? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Mañana continuamos y solo para ver un poquito, entonces aquí en la gráfica estamos haciendo partículas magnetizables secas, se está haciendo la inspección de, ¿cómo se llama?, de las uñas de un montacargas, ¿sí? Entonces se está inspeccionando, como les decía, a ver, activo.